Historia 1. La viuda del invierno. En el desolado pueblo de Elmore los rumores se extendían acerca de la viuda del invierno, un fantasma que buscaba compañía en las noches más frías. Amelia, una recién llegada que no creía en esas cosas, se burló de las advertencias de los lugareños y se instaló en una encantadora cabaña a las afueras. Poco sabía que los tentáculos helados del destino ya acechándola. En una noche helada, un suave golpe resonó en su puerta de madera. Amelia abrió, solo para encontrarse con una mujer envuelta en sombras. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. La viuda del invierno, tal y como se presentó, le habló de una soledad que trascendía el tiempo, un dolor que solo el calor de un alma viva podía aliviar. Atraída por la compasión y la curiosidad, Amelia la invitó a pasar. El tacto de la viuda era gélido, pero sus palabras tejieron un relato de calor eterno a cambio de un poco de compañía. Mientras el fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, el pacto entre ellas quedó sellado, un contrato entre lo vivo y lo espectral. Los días pronto se convirtieron en semanas, y el espíritu vibrante de Amelia se apagó poco a poco. El pueblo notó los cambios sutiles en su nueva vecina, sus risas reemplazadas por suspiros apagados, sus ojos nublados por una tristeza lejana. La viuda del invierno la acompañaba la mayoría de tardes y se regodeaba en el calor de la compañía de Amelia, junto a su chimenea, pero el frío de la soledad persistía en su mirada hueca. Una tarde, mientras la escarcha se extendía por los cristales de las ventanas, la viuda confió en Amelia. Su relato era el de un amor trágico, traición y una muerte prematura, la de su amado, que la ató a la noche de invierno. El calor le había sido ajeno durante siglos y, en Amelia vio una oportunidad de romper el ciclo de su perpetua soledad. Cautivada por aquella historia, Amelia sintió una profunda empatía por la viuda del invierno. Establecieron una relación especial, una amistad profunda que solo ellas entendían. El pueblo, ajeno a aquella extraña amistad entre la vida y la muerte, continuaba con su rutina. A medida que el invierno se intensificaba, los aldeanos notaron que la cabaña de Amelia se envolvía en una escarcha etérea. El aire era más denso a su alrededor. Los chismorreos sobre la presencia de la viuda del invierno se extendieron por el pueblo como un viento helado, enfriando los huesos de aquellos que se atrevían a hablar de ello. Una noche, mientras Amelia dormía abrazada a la entidad espectral, un viento amargo se deslizó por la cabaña. La voz de la viuda del invierno resonó en la oscuridad, con una melodía inquietante. La habitación se transformó en un paisaje invernal, donde los límites entre lo vivo y lo muerto se difuminaron. Amelia se encontró en un paisaje desolado, donde copos de nieve danzaban en un vals sobrenatural. La viuda del invierno se erguía ante ella, cubierta por una capa de escarcha. La figura espectral, una vez objeto de compasión, reveló su verdadera intención, el deseo de atrapar a Amelia en una eternidad congelada, una compañera para soportar las noches de invierno interminables. El miedo se apoderó del corazón de Amelia al darse cuenta de la profundidad del engaño de la viuda del invierno y de lo lejos que habían llegado. La entidad, alimentada por siglos de deseos insatisfechos, reclamaba su calor y pretendía atar su alma al invierno perpetuo. El paisaje cambió, revelando una extensión desolada donde almas congeladas gemían en una agonía eterna. La desesperación apretó a Amelia mientras luchaba contra las corrientes espectrales que la arrastraban al abismo. La apariencia de la viuda del invierno se retorcía con deleite malévolo. Su rostro melancólico ahora no tenía nada de amable. Más bien al contrario. Era terrorífico. De vuelta en la cabaña, el aire se volvía más frío, y la escarcha en los cristales se extendía como una red. Los aldeanos, sintiendo una presencia sobrenatural, se congregaron afuera de la cabaña. Al intentar forzar la entrada, la temperatura bajó, y las paredes parecían palpitar con una energía fantasmal. Amelia se resistió al agarre de la viuda. Confrontó a la entidad espectral por la traición de su confianza, suplicando ser liberada de las cadenas gélidas que buscaban atarla a una eternidad de escarcha.
La viuda del invierno, con su máscara seductora hecha añicos, gruñó de frustración. Las almas congeladas gimieron a lo lejos mientras el control de la viuda se debilitaba. Con un último arrebato de fuerza, Amelia se liberó de sus garras. El paisaje onírico se desmoronó como hielo frágil y ella despertó en la cabaña, respirando con dificultad. La habitación volvió a una apariencia de calidez. Afuera, los aldeanos presenciaron la transformación de la cabaña, la escarcha retrocedía y los vientos espectrales disminuyeron. Los lamentos de la viuda del invierno resonaron en la noche mientras se alejaba. Amelia, marcada por aquella experiencia aterradora, salió corriendo de la cabaña. A medida que la primera luz del amanecer aparecía en el horizonte, el pueblo celebró el fin de una noche de invierno que amenazaba con sumergirlos a todos en una eternidad de hielo. Sin embargo, Amelia, cambiada para siempre por su encuentro con el fantasma, sabía que los ecos de la viuda del invierno perdurarían en las sombras, un recordatorio escalofriante de la delgada línea entre la compasión y la manipulación. Estaba convencida de que volvería con el frío del próximo invierno. Historia 2. El vestido de novia. En un remoto refugio de montaña, Sarah buscaba cobijo durante una tormenta invernal. La nieve caía incansablemente, enterrando la cabaña bajo una gruesa manta blanca. Sola en su habitación, escuchó pasos resonando por los pasillos, pero cuando se asomó para ver qué era no vio nada. Esa noche, sin embargo, sin saber muy bien si era real o se trataba de una pesadilla, una figura espectral apareció al pie de su cama. Era una mujer fantasmal que llevaba un vestido de novia desgarrado. El espectro lloraba, contando una trágica historia de amor perdido en mitad de una ventisca. Sarah, compasiva, prometió ayudar al alma perdida a encontrar la paz. El fantasma le pidió que la acompañase al exterior, al frío penetrante. La siguió durante un rato mientras empezaba a amanecer. Pronto llegaron hasta un lago congelado, y entonces el espectro desapareció, dejando solo huellas que llevaban al centro, marcadas sobre el hielo. Una figura fantasmagórica emergió de las profundidades heladas. Sus ojos congelados se encontraron con los de Sarah. «Únete a mí», la llamó. Incapaz de resistirse, Sarah se adentró en el lago congelado. A pesar de que caminó con mucho cuidado durante los primeros metros, de repente el hielo empezó a resquebrajarse bajo ella y el espectro la atrajo hacia el abismo helado. En un momento de claridad, Sarah se dio cuenta de que el espectro no buscaba la paz, sino que anhelaba una compañera en su eterna soledad. Demasiado tarde, pensó, mientras se sumergía en el agua congelada. Por encima de ella, solo quedaba la capa de hielo que no se rompió. El espectro la arrastró hacia el fondo. Historia 3. El fantasma congelado. En una noche fría de invierno, Amelie se encontraba aislada en una cabaña remota en lo más profundo de un bosque nevado. El viento aullaba, y los árboles parecían lamentarse bajo el peso de la nieve. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, empezó a escuchar una voz distante susurrando su nombre. En un principio Amelie pensó que era un efecto del viento, hasta que la voz se hizo más clara. Amelie, susurraba. Tenía que averiguar qué era aquello. Buscó su abrigo y se aventuró en la oscuridad helada, siguiendo aquella llamada fantasmagórica. Caminó durante 10 minutos, hasta que la voz la condujo hasta un antiguo cementerio sepultado en nieve. Las lápidas se alzaban como centinelas congelados, con sus nombres desgastados por el paso del tiempo. La voz emanaba de un mausoleo deteriorado. Increíble, ¿verdad? Era una tumba la que susurraba su nombre. Se armó de valor y decidió entrar en el panteón. Dentro, el aire era gélido. Una vela encendida reveló un ataúd antiguo y entonces la voz se intensificó. Amelie abrió la tapa chirriante, revelando un cadáver congelado. Los ojos del muerto se abrieron de golpe y una mano gélida le agarró la muñeca. «Libérame», le suplicó. Mientras Amelie intentaba zafarse, unos tentáculos helados se enroscaron a su alrededor, tirando de ella hacia el interior del ataúd. Los labios congelados del cadáver se encontraron con los suyos,
absorbiendo su calor. Gritó horrorizada. La estaba besando. La habitación resonó con sus gritos mientras el cuerpo helado absorbía su esencia, absorbiendo energía para otra noche de invierno. La desesperación se apoderó de Amelie al darse cuenta de que aquella entidad anhelaba vida y calor para escapar de su prisión helada. En un momento de claridad mental, recordó una leyenda sobre un talismán oculto en el cementerio que podía desterrar espíritus. Mientras buscaba con la mirada sobre las tumbas cubiertas de nieve, un destello captó su atención, un colgante ornamentado enterrado bajo una gruesa capa de escarcha. Se liberó de la garra del muerto y corrió a por él. Después Amelie regresó al mausoleo. La voz se intensificó, alternando entre gritos angustiados y susurros seductores. Con manos temblorosas, colocó el colgante en el pecho del cadáver. El mausoleo tembló mientras los lamentos espectrales alcanzaban un crescendo. De repente, la figura congelada convulsionó. Sus ojos empezaron a brillar con un fuego sobrenatural. Amelie retrocedió mientras la entidad se precipitaba hacia ella. El frío abrasador dejó paso al calor ardiente. «Estoy libre», siseó aquel ser, con su voz convertida en una sinfonía de alegría maligna. El talismán se desmoronó entonces en polvo de hielo, dejando a Amelie sola ante una criatura que encarnaba las profundidades heladas y las llamas abrasadoras de un invierno eterno. El espectro que alguna vez fue humano avanzó, saliendo de su ataúd, con sus ojos ardientes fijos en ella. Emily tropezó hacia atrás, encontrándose ya en el exterior del mausoleo, en medio de la implacable tormenta de nieve. La entidad fantasmagórica la persiguió sin descanso, con el hielo y el fuego entrelazándose en una danza mortal. Cada paso que daba dejaba un rastro de huellas congeladas y la temperatura bajó a un grado gélido. Sintiéndose atrapada, Amelie se preparó para lo inevitable. El espectro se abalanzó sobre ella. El calor abrasador y el frío entumecedor colisionaron mientras la envolvían en un abrazo. En ese momento, la visión de Amelie se nubló, y el mundo a su alrededor se disolvió en un paisaje onírico y surrealista. Se encontró de repente en un reino invernal desolado, donde el fantasma congelado reveló su verdadera forma, un conjunto de almas perdidas atrapadas en un sufrimiento eterno. Las almas susurraban cuentos de traición, desamor y promesas incumplidas que alimentaban el hambre insaciable del fantasma por el calor. Emily sintió el tormento de innumerables almas resonando a través de ella. Mientras el fantasma congelado se regodeaba en su nuevo poder, comprendió la naturaleza retorcida de su libertad, se alimentaba del calor y la fuerza vital de los vivos para perpetuar su propia existencia maldita. Una revelación aterradora apretó el corazón de Amelie. Sin darse cuenta, se había convertido en el recipiente del fantasma. Su propia conciencia se fusionó con el coro espectral, condenada a vagar por los reinos invernales, atrayendo a víctimas desprevenidas hacia las garras del siempre hambriento fantasma congelado. En el cementerio el viento circulaba cargado con una melodía inquietante, los gritos angustiados de Amelie y las innumerables almas atrapadas en el invierno eterno. El talismán yacía hecho añicos, con todos sus fragmentos brillando bajo la luz de la luna. El cementerio resonaba con la armonía trágica de una sinfonía maldita, mientras el fantasma congelado se preparaba para otra noche de invierno, extendiendo sus tentáculos espectrales en busca de presas desprevenidas.